Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 24 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. El título de este módulo es La novela indigenista. La noción de mestizaje había sido un intento de recuperar las contradicciones discursivas de la dicotomía civilización y barbarie. El indigenismo es una variante de esta noción de mestizaje. La noción de mestizaje había sido un intento de superar las contradicciones discursivas de la dicotomía civilización y barbarie. El indigenismo es una variante de esta noción de mestizaje. En 1925, José Vasconcelos publicó La raza cósmica, obra de gran influencia en la que el autor, en términos hegelianos, sugería que la raza hispanoamericana constituía el encuentro y culminación de todas las razas anteriores. En la década siguiente, el indigenismo es teorizado como lo autóctono en contraposición al culturalismo del criollismo sublimador. En la corriente indigenista de la literatura, el indio no es el héroe de la exaltación romántica, sino el real que vive discriminado y es víctima pasiva del progreso económico. Podemos ver aquí una gran diferencia con la novela regionalista de Rómulo Gallegos, en la que la civilización se entiende como la fuerza que traerá paz y orden a la naturaleza desbocada. No es de extrañar que la novela indigenista surgiera en los países andinos, Bolivia, Ecuador y Perú, donde ciertas estructuras coloniales mantenían a las poblaciones indígenas sometidas y en extrema pobreza. Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner es considerada por Aida Cometa Manzoni y Rodríguez Luis como la pionera de la narrativa indigenista. Otros autores, como Concha Meléndez, creen que esta novela es más bien parte de la narrativa indianista, aquella que con lente romántica, imitando modelos europeos, habla de lo exótico de lo autóctono americano. Sin embargo, Meléndez no deja de reconocer en la novela, dentro de esta postura romantizada y exótica, la existencia de un intento de reivindicación social que será más tarde la marca identitaria de la novela indigenista. En términos más estrictos, Raza de Bronce, de 1919, de Alcides Arguedas, sería la primera novela de la corriente indigenista, ya que articula la reivindicación indígena sin sentimentalismo. Otras novelas a las que vamos a acercarnos en este módulo, aparte de la mencionada, son Huasipungo, de Jorge Icaza, y El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Vamos a hablar ahora sobre Raza de Bronce, de Alcides Arguedas. El boliviano Alcides Arguedas nació en 1879 en La Paz y falleció en 1949 en Chulumán. Escritor, político e historiador, Arguedas se mostró muy crítico hacia el liberalismo que se impuso en su país a finales del siglo XIX. Fue diplomático en París y Londres, diputado del Partido Liberal, senador y ministro de Agricultura, Colonización e Inmigración, por mencionar algunos de los puestos que ocupó. José Miguel Oviedo lo define como perteneciente a lo más rancio de la oligarquía minera de La Paz, algo que explica su extremo clasicismo, como veremos en el siguiente párrafo. José Miguel Oviedo lo define como perteneciente a lo más rancio de la oligarquía minera de La Paz, algo que explica su extremo clasismo, como veremos en el siguiente párrafo. Escribió ensayos como Pueblo enfermo, Historia general de Bolivia o Los caudillos bárbaros, y novelas tales como Pisagua o Guata Guata. También Vida criolla y su obra más célebre, Raza de Bronce. Es importante echar un vistazo a Pueblo enfermo para entender el horizonte ideológico de Arguedas. En este libro define al indígena como un miembro de una raza atrofiada o enferma, resultado de una mezcla desafortunada de errores genéticos y motivos históricos y ambientales. Aquí no queda mejor parado el cholo mestizo.
En este contexto, Arguedas no concibe la educación como un instrumento que civilice al indígena, ya que el indio solo puede aspirar, según él, a ser buen campesino, soldado u obrero. A pesar de ello, autores como Rodolfo Borrello consideran la obra de Arguedas como la precursora de la novela indigenista. Raza de Bronce compila y renueva muchas de las preocupaciones que su autor había mostrado ya en Wata Wata o Pueblo Enfermo. El argumento de Wata Wata y Raza de Bronce es bastante similar. Sin embargo, mientras que aquella se acerca a la realidad nacional desde perspectivas románticas, esta se centra en cuestiones como la opresión bajo la que viven los indígenas. El texto de Raza de Bronce describe las costumbres del indio andino para luego centrarse en la violenta relación entre los indígenas y los criollos o mestizos. Los indígenas viven en condiciones míseras y soportan los abusos constantes que los patrones cometen contra sus personas y posesiones. La violación múltiple y asesinato de la bella pastora Wata Wata, esposa de Ajiali, provoca el levantamiento de la comuna liderada por el anciano Choquehuanca. Los indios se alzan contra los patronos blancos y sus empleados mestizos. La novela sigue el determinismo de Pueblo Enfermo, mostrando el agreste medio natural como el principal condicionante de la existencia del hombre y el más sólido enemigo del desarrollo del pueblo boliviano. Aquí podemos ver un pequeño fragmento. El río es traicionero, veleidoso, implacable. Hay que arrojarlo palmo a palmo, sin reposo ni desfallecimiento. Hoy corre por aquí, socava el terreno y lo derrumba. En vano se ponen muros a su veloz corriente, vanamente se construyen a fuerza de paciencia y dinero esas grandes albergadas de troncos y asentadas con piedra acumulada en largos días de trabajo porfiado, de pronto se encapricha, toma nuevo rumbo y las deja en seco para mostrarse allí donde no existen, cuando no las ataca por detrás para cargárselas con toda su complicada trabazón después de haberlas despojado de su armadura de piedra. Toda la existencia no era sino una perpetua lucha con él. Lucha tenaz, porfiada, perenne, eterna, pero él siempre triunfante, siempre devastador, siempre terrible. Vamos a hablar ahora de Huasipungo de Jorge Icaza. El ecuatoriano Jorge Icaza nació en Quito en 1906 y murió en 1978. Perteneció a la llamada generación del 30. Comenzó estudios de medicina que abandonó para dedicarse a escribir teatro, a organizar 2 compañías dramáticas e incluso a actuar. Pero su pasión por la narrativa venció a su interés teatral. Publica el libro de cuentos Barros de la Sierra en el año 33 y al año siguiente la novela Huasipungo, que se convertirá en un clásico y de la que hablaremos en los siguientes párrafos. En estos años también publica las novelas En las calles y Cholos. Gracias a la celebridad que le otorgaron sus escritos, especialmente Huasipungo, fue designado para un cargo diplomático en Buenos Aires, así como para embajador en la Unión Soviética y Alemania. No dejó de publicar novelas como Media vida deslumbrados, El Chuya, Romero y Flores o su última novela Atrapados. Ninguna de sus novelas tuvo el éxito de público ni la repercusión que tuvo Huasipungo. El relato denuncia el trato que recibían los indígenas por parte de terratenientes que les robaban las tierras que anteriormente les habían cedido como pago por su trabajo. La palabra se refiere a la parcela de tierra donde construyen los indios sus humildes viviendas. Huasipungo o Huaspungu es de origen quechua, Huasi significa casa y Pungu significa patio, y podrían traducirse como lote de terreno y se refiere a la porción de tierra que cultiva el indio alrededor de su choza, según el diccionario quichua-castellano, castellano-quichua de Luis Cordero Crespo. La novela nos habla de don Alfonso Pereira, que vive en la ciudad con su esposa e hijas y que, presionado por las deudas, decide aceptar la sugerencia de su tío Julio
de regresar a la hacienda familiar y organizarla para la extracción de petróleo. En el proceso, Alfonso comienza a maltratar a los indios, despojándolos de sus huasipungos y así de su medio de subsistencia. Los indígenas son aquí víctimas del gamonal, el cura que cobra un diezmo para la salvación de las almas y la avaricia brutal de Mr. Chapi, el gringo que sugiere la existencia de petróleo en la hacienda de Alfonso. La última escena nos muestra a los soldados atacando a los últimos indígenas sobrevivientes del grupo que se habían levantado contra sus explotadores. Aquí un párrafo de la misma. El glorioso batallón trepa abriendo filas y pasando en la defensa de los peldaños que ponen las ametralladoras con su vomitar constante de puntos suspensivos. Los ayes se revuelcan formando nidos de lodo sanguinoliento. Los guaguas mueren en el regazo de las madres, las indias mueren en el regazo de los alaridos infantiles. Entre nubes de polvo y de dolor, los pocos indios y los pocos muchachos que quedan se defienden a piedra. De improviso, a la mandíbula inferior de la zanja le brotan dientes de bayonetas, el refugio se convierte en hocico carnívoro que se goza en triturar a la indefensa indiada con sus caminos de acero. Como indica José Miguel Oviedo, Icaza utiliza al indio como elemento crítico de la sociedad ecuatoriana con el cual los demás grupos chocan o al que aplastan en su lucha por el poder feudal de la tierra. Sin embargo, el indígena no es un individuo, sino que aparece representado en la novela como una parte de una masa de seres humillados. Tal es la abyección que sufre, que solo produce gruñidos y monosílabos para comunicar apetitos básicos como el hambre o la sexualidad. Se queja Oviedo de que Icaza concentra sus fuerzas en describir la perversidad del sistema y selecciona así y satura las situaciones que le permiten dejar clara su postura. Esto solo crea situaciones esquemáticas de intención panfletaria. Será otro escritor, el peruano Ciro Alegría, el que nos ofrezca la expresión más artística del indigenismo clásico. Nos referimos a él en la sección siguiente. Ciro Alegría Bazán nació en 1909 en el distrito de Sartimbamba de la provincia de Huamachuco, La Libertad, en Perú. Aunque creció en una hacienda, recibió de sus padres una educación humanista y liberal. El poeta César Vallejo fue su profesor de primaria. Decidido a seguir una carrera literaria, viajó a Lima en busca de editoriales para publicar sus cuentos y artículos. Su escasa suerte lo hizo regresar a Trujillo, pero afortunadamente el filósofo anterior Orrego lo llamó a colaborar en el diario El Norte y así Ciro Alegría Bazán comenzó a trabajar de periodista. Comprometido con la reforma universitaria y la política del partido aprisca, el escritor acabó preso varias veces hasta que fue desterrado a Chile. En este país escribió sus tres grandes novelas, La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. En los años siguientes, Alegría reduce considerablemente su ritmo de escritura literaria, aunque colaboró con periódicos, residió en los Estados Unidos y visitó Cuba y otros países. En 1957 regresa a Perú y se convierte en el senador por Acción Popular. Publica recopilaciones de materiales viejos, el libro de relatos Duelo de caballeros o memorias como Mucha suerte con harto palo. Las tres novelas escritas en el exilio que hemos mencionado tienen en común el telurismo americanista de las novelas de la tierra que hablan de la conexión entre el hombre y el entorno natural. La serpiente de oro se aparta del clásico mundo andino del indigenismo para hablar del río Marañón y de sus balseros, sus esperanzas, tradiciones y los desafíos a los que se enfrentan mientras las riquezas de la selva son explotadas. Los perros hambrientos regresa a los Andes en una historia en la que los protagonistas son dos perros ganaderos. Por su mediación descubrimos el hambre, la pobreza y la marginación que sufre la zona. El mundo es ancho y ajeno ofrece un mural de la vida peruana pero desde fuera de la urbe.
La novela nos acerca a la comunidad de Rumi, un pueblo indígena de raíces ancestrales que vive en la Sierra Norte del Departamento de la Libertad. A través del sufrimiento de esta comunidad debido a la hostilidad del poder gamonal que representa Álvaro Amenábar, que desea apropiarse de las tierras de los indios, vemos cómo se enfrentan la tradición contra la ley, el ayllu contra el latifundio, el espíritu de justicia contra el capitalismo, la solidaridad contra la codicia, una América indígena contra las exigencias de una modernidad venida de fuera, etc. Los gamonales hacen uso de la ley, el dinero y la violencia para llevar a cabo sus planes. Los gamonales hacen uso de la ley, el dinero y la violencia para llevar a cabo sus planes. Pero aquí los indios no son meramente objeto pasivo de explotación, sino que se alimentan de un ímpetu revolucionario. Oviedo resume la historia como una constante lucha por sobrevivir de acuerdo a sus viejos principios de trabajo colectivo de la tierra como derecho básico para poseerla frente a los intereses del latifundismo aliado con los incipientes poderes capitalistas nacionales y extranjeros. Quiere acumular grandes tierras en pocas manos y con fines de lucro. La violencia popular es lo único que le queda al pobre. La novela sigue el modelo de la novela río, popular en la época, en la que diversos y heterogéneos materiales, leyendas y tradiciones orales, biografías, relatos internos, retrospecciones, alegorías, etc., se combinan en una corriente central o se adhieren a los márgenes en un intento por representar el mundo como una realidad compleja. Parece que Ciro Alegría aprendió este modelo de John Dos Passos, Thomas Mann o Hermann Hesse a la búsqueda de una forma de objetividad o invisibilidad del narrador. En El mundo es ancho y ajeno nos encontramos con un texto polifónico que sabe pasar del intimismo lírico a las grandes escenas épicas y que posee un gran número de personajes, espacios y cambios temporales realizados con técnicas de contrapunto y cinematográficas. Para Alegría, el lenguaje novelístico permite defender su posición política y denunciar el poder que la confronta. Permite además sacudir las conciencias. La tesis ideológica del autor se desarrolla en un texto equilibrado y que parece conocer muy bien, probablemente por los años que pasó en el campo, las fuerzas que participan en la batalla de la comunidad de Rumi contra la oligarquía latifundista, el gobierno, el clero, el ejército, etc. Oviedo advierte, sin embargo, que la novela de Alegría adolece de idealismo, ya que se construye bajo la idea de que la literatura debe ser redencionista. En cualquier caso, el indigenismo clásico alcanza su cenit y cierra su ciclo histórico. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.